Ella se sentó en su mansión, pensando que el mundo la había olvidado. Pero una niña llegó a su puerta, suplicándole que salvara a su hermano. Al principio, la multimillonaria le dijo que se fuera, pero la niña regresó y le cambió la vida. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El sol de la tarde se estiraba sobre las colinas del desierto, tiñendo el cielo de un dorado apagado, cuando las puertas silenciosas de la finca Ro se cerraron detrás del último invitado que partía. El patio volvió a quedar vacío, salvo por el susurro de las hojas en el jardín meticulosamente cuidado y el leve zumbido de la fuente junto al estanque de reflexión. Dentro de la casa, el silencio retomó su reinado como si solo hubiera hecho una pausa para tomar aire. Evelyn Ro estaba sentada en la inmensa biblioteca de paredes de vidrio. El suave murmullo del motor eléctrico de su silla de ruedas era el único sonido mientras ajustaba ligeramente su posición para mirar hacia los ventanales de piso a techo. Su reflejo le devolvía la mirada desde el cristal. Pálida y serena, una mujer de cabello plateado perfectamente cortado, envuelta en seda costosa sobre sus estrechos hombros, con la postura callada pero firme de quien alguna vez había dominado juntas directivas y gobiernos por igual. La silla que la sostenía ya no le parecía un simple aparato, sino una extensión de su presencia, un trono y una jaula al mismo tiempo. Habían pasado 5 años desde el accidente que le había destrozado la columna, 5 años desde la última vez que había estado de pie por su propio esfuerzo. En ese tiempo, Evelyn había convertido su casa en una mezcla de fortaleza y santuario. La finca Ro era una maravilla de la arquitectura moderna, líneas pulcras de concreto y acero suavizadas por jacarandas en flor y suculentas que parecían desafiar el aire seco de Arizona. La seguridad era estricta. Cámaras discretas pero omnipresentes. Guardias que rotaban turnos en el perímetro. El mundo exterior rara vez se atrevía a entrar, a menos que ella lo permitiera. Los periódicos seguían escribiendo sobre ella, por supuesto, registrando cada donación de su fundación filantrópica, cada propuesta de política que patrocinaba, cada rumor sobre quién podría heredar su imperio cuando ella ya no estuviera. Pero Evelyn había dejado de aparecer en galas, de conceder entrevistas, de asistir a cumbres, donde antes sus discursos levantaban ovaciones de pie. Al principio no se dio cuenta de lo fácil que el mundo se adaptó a su ausencia. Llegaban menos llamadas, menos peticiones de su presencia. Al principio lo agradeció. Se repetía que era libertad, que había ganado el derecho a retirarse, a vivir tranquila entre sus rosas y esculturas, a dejar que la siguiente generación enfrentara el caos de los mercados. Pero ahora, sentada en la luz que se desvanecía, empezaba a preguntarse si se había estado engañando. La libertad se había agriado en aislamiento. Su única compañía la mayor parte de los días era Harold, su jefe de personal, un hombre tan preciso como el tic-tac de un reloj, que administraba su agenda, filtraba sus mensajes y le recordaba comer cuando ella lo olvidaba. El personal de la finca iba y venía como fantasmas silenciosos, eficientes y respetuosos. Mantenían la casa impecable, las comidas exquisitas, los jardines perfectos. Y aún así, el aire parecía denso, como si las paredes esperaran algo, o a alguien, para romper la quietud. Esa tarde, Evelyn recorrió los pasillos, deslizándose frente a los retratos de sus antepasados, pasando junto al piano vacío de la sala de música, que no se había tocado desde el día del accidente. Toda la casa olía levemente a cera de limón y flores frescas, una perfección curada que parecía más una sala de exposición que un hogar. Se detuvo en las puertas de vidrio que daban al jardín sur, y las abrió con el panel táctil en la pared. La brisa vespertina traía un tenue aroma de azahares. Siguió el sendero de piedra hasta el estanque de reflexión. La superficie reflejaba las primeras estrellas
que comenzaban a pinchar el cielo oscurecido. Allí, en ese sitio callado, el recuerdo de aquella noche regresaba a veces sin advertencia. El chillido del metal retorciéndose, el olor acre de la gasolina, el instante ingrávido entre el impacto y la oscuridad. Desde entonces había sido pasajera de su propia vida. Fue entonces cuando llegó la primera interrupción en meses. Una voz suave, desde el límite del jardín, llamó con timidez pero claridad. Evelyn giró de golpe, su mano aferrando el brazo de la silla. Una pequeña figura estaba de pie al otro lado de la reja de hierro forjado. Una niña de unos 13 o 14 años, con el cabello enredado por el viento y la nariz enrojecida por el sol. Llevaba una camiseta descolorida y unos tenis demasiado grandes, con una agujeta desatada. En su mano tenía un papel doblado. Por un instante, Evelyn pensó que lo imaginaba. Allí no llegaban extraños. La seguridad se encargaba de eso. Pero la niña era real, y al verla, tragó saliva antes de hablar. Explicó que vivía cerca, que le habían dicho que allí vivía la señora rica, la que ayudaba a la gente. Dijo que su hermano estaba siendo desalojado y que no tenían a dónde ir. Luego, casi con disculpa, empujó el papel entre los barrotes y salió corriendo antes de que Evelyn pudiera responder. El papel quedó en el suelo de piedra, justo dentro de la reja. Evelyn lo miró largo rato y luego pulsó el control para avanzar. El motor zumbó suavemente mientras se acercaba y se inclinaba cuanto le permitía la cintura para recogerlo. La letra era desordenada, escrita a lápiz, pero las palabras eran inconfundiblemente sinceras. No era una súplica de dinero, sino de ayuda. Ayuda para evitar que una casa pequeña y en ruinas fuera arrebatada, para mantener unida a una familia. Evelyn sintió un nudo inesperado en el pecho. Estuvo a punto de llamar a Harold para que enviara la carta al departamento legal y alguien redactara una negativa educada. Pero no lo hizo. Siguió leyendo hasta que la luz fue demasiado tenue para ver. Esa noche, se quedó en su estudio mucho después de la medianoche, la carta sobre el escritorio como una acusación. Algo en su crudeza la inquietaba, un recordatorio de los años antes del accidente, cuando había creado su fundación con un propósito único: nivelar el campo de juego, darle a otros las oportunidades que ella había arrancado al mundo con sus propias manos. En algún punto, ese propósito se había envuelto en burocracia y campañas de relaciones públicas, convertido en una máquina que medía el impacto en estadísticas y gráficas. Esta carta no era una estadística, era una vida, y había encontrado el camino hasta las puertas de su mundo, cuidadosamente controlado. Cuando amaneció, Evelyn seguía despierta. El desierto se cubría de un tenue resplandor lavanda, y la ciudad al pie de la colina apenas comenzaba a agitarse. Tomó el intercomunicador y llamó a Harold. Su sorpresa al verla en la biblioteca, aún con la bata de seda de la noche anterior, fue sutil, pero ella la notó con sus ojos entrenados. Le entregó la carta y le ordenó averiguar quién era la niña, dónde vivía y si lo que decía era cierto. Harold asintió, y por primera vez en años, Evelyn sintió algo parecido a la anticipación correr por sus venas. Para la tarde, la información estaba sobre su escritorio. La niña se llamaba Marisol Vega. Vivía con su hermano mayor en un dúplex rentado que estaba programado para ser demolido y redesarrollado. Su madre había muerto hacía 2 años y el padre llevaba mucho tiempo ausente. La notificación de desalojo era real. Harold preguntó si debía organizar que un equipo legal interviniera o si prefería referir el caso a alguna de las organizaciones asociadas de la fundación. Evelyn dudó un instante, sus dedos acariciando el borde de la carta. Luego, para su propia sorpresa, dijo que no. Iría ella misma. El equipo de seguridad protestó. Dijeron que no era necesario, que incluso era arriesgado.
Ella no había salido de la finca en meses, pero Evelyn se mantuvo firme. Para el atardecer, su automóvil, adaptado con rampa y controles manuales, estaba esperando en la entrada principal. La ciudad olía distinta después de tanto tiempo, áspera, llena de ruido y movimiento que su finca silenciosa nunca conocía. Cuando llegaron a la casa de los Vega, Evelyn pidió al conductor detenerse una cuadra antes para poder acercarse sin llamar la atención. La casa era pequeña, con la pintura descascarada y maleza creciendo en los escalones del porche. Un muchacho de unos 17 años estaba afuera, mirando con recelo cuando el auto negro se detuvo. Cuando Evelyn avanzó en su silla, su expresión pasó de la sospecha a la incredulidad. No habló al principio. Miró alrededor, tomando nota del porche inclinado, de las cajas apiladas cerca de la puerta, de las cortinas delgadas. Cuando por fin habló, su voz fue firme, formal, pero más suave de lo que había sido en años. Pidió ver la notificación de desalojo. El chico se la entregó sin decir nada. Evelyn la leyó con atención, la dobló y la colocó sobre su regazo. Dijo que vería qué se podía hacer. Cuando se dio vuelta para irse, vio a Marisol mirando desde la ventana. Su rostro, una mezcla de miedo y esperanza. De regreso en la finca, Evelyn no fue a su estudio. Se dirigió directamente a la sala principal, donde las paredes estaban cubiertas de premios y fotografías de ceremonias de inauguración. Por primera vez, le parecieron huecas. Llamó a Harold y le dio instrucciones precisas. Contactar al propietario, negociar la deuda, concertar una reunión con los urbanistas de ser necesario. Pero más allá de eso, le pidió que agendara una visita a la sede de la fundación. Estaría allí en persona antes de que terminara la semana. Cuando colgó, se recostó y dejó que el peso de la decisión cayera sobre ella. La casa estaba otra vez en silencio, pero ya no parecía vacía. En algún lugar allá afuera, una niña le decía a su hermano que la mujer en la silla de ruedas había venido y los había escuchado. En algún lugar allá afuera, una casa podía todavía salvarse. Y allí, dentro de las murallas de la finca, Evelyn Rowe sintió que algo empezaba a moverse. Un movimiento lento, casi imperceptible, como el primer crujido de una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. La decisión de abandonar la finca tan pronto después de su visita, no planeada a la casa de los Vega, sorprendió incluso a Evelyn. Durante años había evitado el mundo exterior, siempre hallando razones para quedarse detrás de los portones, para dejar que otros manejaran los detalles incómodos de la realidad. Pero esa mañana, cuando Harold apareció con su habitual portapapeles y la lista de documentos esperando su firma, ella lo apartó y le ordenó llamar al chofer. El hombre dudó apenas una fracción de segundo, lo suficiente para que Evelyn comprendiera cuánto tiempo había pasado desde la última vez que daba esa orden. Pero luego asintió, y su expresión volvió a la neutralidad eficiente de siempre. El trayecto hacia la ciudad fue extrañamente emocionante. La SUV negra avanzaba con suavidad, el interior silencioso y climatizado, pero a través de los vidrios polarizados, Evelyn observaba el paisaje transformarse. De suburbios pulcros a hileras de bungalows viejos, hasta llegar a calles cuarteadas, llenas de escombros de vecindarios olvidados. Ropa tendida colgaba de balcones oxidados. Niños jugaban cerca de las bocas de riego, sus risas elevándose por encima del ruido distante del tráfico. Había murales en las paredes de los edificios, algunos descoloridos, otros recién pintados, contando historias de esperanza y pérdida, de héroes de la comunidad que habían vivido y muerto en esas calles. Evelyn no podía recordar la última vez que había notado algo de esto. Cuando llegaron al dúplex, esta vez no envió a Harold a tocar la puerta. Descendió sola por la rampa, sintiendo el calor que emanaba del pavimento, el aire denso con olor a comida frita y aceite de motor.
El muchacho estaba afuera de nuevo, esta vez apilando lo que parecían tablones rescatados. Sus manos estaban enrojecidas, su camisa empapada de sudor, a pesar de la hora temprana. Se volvió al escuchar el motor de la silla, su rostro alerta pero menos hostil que antes. No habló, pero tampoco se alejó. Por dentro, la casa era oscura y olía un poco a humedad, pero estaba limpia de una manera que hablaba de dignidad silenciosa y no de abandono. Los muebles eran pocos, viejos pero remendados, las mantas dobladas con cuidado, los platos apilados. En una mesa baja había cuadernos escolares y una taza de cerámica astillada llena de lápices. Los ojos de Evelyn se dirigieron a una fotografía en la pared. Una mujer sonriendo con calidez, su brazo alrededor de los dos niños. La madre, entendió. Ausente ahora, pero su presencia seguía allí, manteniendo unida a la familia en el recuerdo. Marisol estaba cerca de la puerta, con el cabello cepillado esta vez, la ropa más ordenada, como si se hubiera preparado para esta visita, como para una audiencia real. Tenía las manos entrelazadas, pero sostuvo la mirada de Evelyn con una valentía que le estremeció algo en el pecho. Evelyn escuchó mientras el muchacho explicaba la situación con más detalle. La renta atrasada, los planes de redesarrollo, las amenazas del arrendador. Su voz era medida, casi desafiante, como si la retara a compadecerlo. No quería lástima. Quería justicia. Cuando Evelyn se fue, ya había tomado su decisión. En el camino de regreso, le indicó a Harold que contactara al dueño de la propiedad y negociara la deuda, que detuviera el proceso de desalojo de inmediato. También ordenó transferir fondos para cubrir los siguientes 6 meses de renta, ganando tiempo para que los hermanos estabilizaran su vida. Harold lo anotó sin decir palabra, pero ella podía sentir su incomodidad. No era que estuviera en desacuerdo. Harold era demasiado leal para eso, pero sabía que ya estaba calculando la reacción del consejo cuando se enteraran de que ella había intervenido personalmente. De vuelta en la finca, Evelyn se dirigió directamente a los jardines, en vez de al estudio. El sol de la tarde era cálido en su rostro, el olor de salvia y romero elevándose de los arriates bien cuidados. Inspiró profundamente, notando la textura del mundo a su alrededor, como no lo había hecho en años. El camino de piedra bajo sus ruedas, el zumbido de las abejas, el grito lejano de un halcón. Todo parecía más nítido, más vívido, como si una cortina invisible se hubiera descorrido. Esa noche, Evelyn revisó los informes más recientes de la Fundación con otros ojos. Las presentaciones brillantes, los gráficos que mostraban impacto logrado, de pronto parecían vacíos. Hablaban de millones de dólares distribuidos, de cientos de proyectos financiados, pero no de personas, no de vidas realmente transformadas. La carta de Marisol era real, de una manera en que esos informes no lo eran. Se preguntó cuántos otros habrían quedado fuera de las estadísticas, mientras el consejo se felicitaba por la eficiencia. En la siguiente reunión virtual con el consejo, la resistencia llegó justo como lo había anticipado. Algunos directores elogiaron su espíritu generoso, pero le recordaron suavemente que las decisiones unilaterales podían poner en riesgo las alianzas estratégicas de la Fundación. 1 o 2 fueron menos diplomáticos, cuestionando si su involucramiento personal era prudente, dada su salud y la necesidad de consistencia. Evelyn escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara impenetrable en la pantalla, pero algo duro y desconocido comenzó a moverse en su interior. Cuando terminaron, simplemente dijo que la decisión se mantenía. Los hermanos permanecerían en su hogar, y la Fundación encontraría la manera de apoyar casos similares en el futuro. El silencio que siguió fue elocuente. Cuando la reunión terminó, Evelyn se dirigió a la terraza sur. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de carmesí y oro.
Por primera vez en años, sintió un estremecimiento que podía ser miedo. No miedo a la pérdida ni al pasado, sino al cambio. Estaba abriendo puertas que había mantenido cerradas demasiado tiempo, y detrás de ellas se extendía un mundo que había olvidado cómo enfrentar. Esa noche no durmió. Permaneció cerca de la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. En algún lugar allá afuera, Marisol y su hermano se acostaban sin el temor del desalojo pendiendo sobre ellos. Era una victoria pequeña, casi insignificante en la escala de su fortuna e influencia, pero para Evelyn era monumental. Era lo primero verdadero que había hecho en mucho tiempo. Cuando amaneció, volvió a sorprender a Harold al instruirlo para que programara una visita presencial a la sede de la fundación. El anuncio causó un revuelo entre el personal, que no la había visto fuera de la finca en años. Hubo que coordinar detalles de seguridad, confirmar accesibilidad, evitar a la prensa. Harold lo manejó todo con la eficacia habitual que lo había hecho indispensable, pero ni él pudo ocultar el destello de curiosidad en su expresión. El día de la visita amaneció claro y brillante. Cuando el auto se detuvo frente al edificio de cristal de la fundación, Evelyn sintió el primer verdadero nudo de nerviosismo en mucho tiempo. Las cámaras de los empleados parpadearon al notar su llegada. La sorpresa era palpable. Al entrar al vestíbulo, un silencio recorrió la sala. Podía sentir el peso de las miradas, evaluándola, preguntándose por qué había ido. En la sala de juntas, no habló de finanzas ni de métricas, sino de propósito. Les recordó por qué se había creado la fundación, no para producir gráficos y reportes anuales, sino para cambiar vidas. Les habló de Marisol y su hermano, del dúplex que estuvo a punto de perderse, del rostro de una niña que se atrevió a tocar sus rejas. Algunos directores se movieron incómodos en sus asientos, otros parecían conmovidos a pesar de sí mismos. Pero Evelyn percibió claramente la corriente de resistencia. No aceptarían un cambio de rumbo tan fácilmente. Esa tarde, al volver a la finca, no se sintió derrotada. El aire estaba fresco, las primeras estrellas apareciendo en el cielo, y comprendió que había iniciado algo que ya no podía detener, aunque quisiera. Habría consecuencias. Ya podía sentir al consejo alineándose para contener su influencia, pero ya no le importaba. En su jardín, entre el susurro de las hojas y el perfume tenue de los jazmines nocturnos, Evelyn se sintió más despierta que en años. Las murallas de su fortaleza seguían en pie, pero ya no parecían tan infranqueables. Allá afuera había una ciudad llena de voces, de vidas que aún podían ser tocadas. Por primera vez, deseaba escucharlas. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. El consejo estaba maniobrando en su contra. Evelyn notó cambios sutiles en el tono de las llamadas que recibía. Miembros que antes le hablaban con deferencia, ahora medían sus palabras con neutralidad calculada, como si pesaran cada reacción. Sabía leer las señales. Había pasado demasiadas horas en juntas corporativas para no reconocer cuando se gestaba un voto de censura. La maquinaria empezaba a moverse en su contra, y ella sentía la presión como una corriente que tiraba de ella desde abajo. Una mañana, Harold llegó con un pliegue de preocupación en el rostro. Reportó que varios directores se habían reunido en privado después de su visita a la sede, sin su conocimiento ni invitación. No era algo inusual, admitió, pero el momento y el tema de la reunión lo inquietaban. Hablaron de estabilidad, de garantizar la continuidad del liderazgo, de la necesidad de mantener distancia profesional entre la misión de la fundación y la vida personal de su fundadora. Era un lenguaje que Evelyn conocía de sobra. Estaban preparando el terreno para apartarla, o al menos despojarla de su poder decisorio. Al principio, la ira le subió como fuego, recordándole a la mujer que había sido antes del accidente, la que podía silenciar una sala con una sola mirada. Pero bajo la ira había algo más frío: miedo.
Miedo no de perder el control de la fundación, aunque sería un golpe amargo, sino de volverse irrelevante de nuevo, de quedar encerrada en su jaula dorada, mientras otros decidían en su nombre. Solo pensarlo le apretaba el pecho hasta obligarla a salir a la terraza para poder respirar. Fue entonces cuando Harold dudó en el umbral y dio un paso más. Traía en la mano una carpeta delgada, el tipo de carpeta que solía contener informes financieros o resúmenes legales. Pero cuando se la entregó, su expresión era grave. Dentro había documentos, transcripciones, copias de declaraciones, fragmentos de una investigación que nunca había salido a la luz. Harold explicó que, a petición de ella meses atrás, había reabierto discretamente las indagaciones sobre la noche del accidente. No había traído los resultados hasta ahora porque temía lo que podían revelar. Las manos de Evelyn temblaron levemente al pasar las páginas. Las palabras se agolpaban frente a sus ojos. Detalles que nunca le habían dado. Evidencia que sugería que el choque no fue un accidente. Un testigo había visto un vehículo oscuro siguiéndola antes de la colisión, con las luces parpadeando deliberadamente. Un reporte de un investigador privado señalaba manipulación en la baranda de la curva, donde su auto se salió del camino. Y allí, enterrado entre los documentos, estaba un nombre que reconoció al instante. Un hombre que había sido su rival en los negocios, que había perdido contra ella en una amarga lucha por el control de una farmacéutica más de 10 años atrás. Ahora era un donante influyente de la misma fundación que ella había construido. El pasado se alzó nítido en su mente. Las negociaciones en la sala de juntas, las demandas, las amenazas veladas de venganza. ¿Podía ser posible que este hombre hubiera orquestado no solo su humillación, sino su destrucción física? Por un momento, Evelyn no pudo respirar ni pensar, como si volviera a estar en ese auto, con el grito del metal y el vidrio rompiéndose llenándole los oídos. Cerró los ojos, queriendo alejar el recuerdo, pero el humo de esa noche parecía envolverla de nuevo. No habló del tema con nadie el resto del día. En lugar de eso, rodó hasta el jardín sur y se quedó bajo el jacarandá hasta que la luz se desvaneció. Las flores púrpuras caídas parecían pedazos de un cielo roto sobre las piedras. Comprendió que tenía que elegir, dejar que el miedo la consumiera o enfrentarlo de frente, como había enfrentado a cada adversario antes. Lentamente, con dolor, eligió lo segundo. A la mañana siguiente, Evelyn pidió a Harold reunir cada pieza de evidencia que pudiera encontrar. Testimonios, fotografías, registros de esa noche. Quería verlo todo. Pasó horas revisando los archivos, subrayando pasajes, haciendo anotaciones. El acto de reconstruir los hechos se volvió casi terapéutico, como si al armar el rompecabezas pudiera recuperar el control de aquello que le habían arrebatado. Fue durante una de esas largas tardes cuando Marisol volvió a aparecer. Había empezado a venir con más frecuencia, entrando por las rejas, ya con el permiso de los guardias. Se sentaba en silencio cerca de la fuente, haciendo su tarea, mientras Evelyn trabajaba. A veces traía a su hermano, que poco a poco recuperaba fuerzas, gracias al tratamiento que Evelyn había organizado. Verlos juntos le daba a Evelyn una sensación de compañía inesperada, un calor que ya no rechazaba. Una tarde, cuando el crepúsculo teñía el cielo de tonos violetas, Marisol dejó una pulsera pequeña en el borde del escritorio de Evelyn. Un objeto simple, hecho de hilo y cuentas. Evelyn la sostuvo mucho tiempo después de que la niña se fue, sintiendo el calor en la palma. No era costosa ni particularmente bella, pero era real, un regalo sin agenda. Le recordó que su lucha ya no era solo por su legado o por justicia, sino por algo mucho más íntimo, el derecho a vivir plenamente otra vez, a estar presente en la vida de otros.
La campaña del Consejo se intensificó. Comenzaron a aparecer filtraciones anónimas en la prensa, cuestionando su salud, su juicio, insinuando que estaba emocionalmente comprometida. Los donantes empezaron a llamar, preguntando con cautela si la fundación estaba preparada para una transición de liderazgo. Evelyn leía cada artículo, cada carta, con una calma que sorprendía incluso a Harold. La tormenta se acercaba, pero ella no pensaba enfrentarla escondida detrás de los muros de la finca. Se puso en contacto con sus abogados e instruyó que prepararan una presentación formal para la próxima reunión del Consejo, una que incluyera toda la evidencia recopilada. No iba a limitarse a defender su puesto, confrontaría a las mismas personas que habían intentado destruirla y tomar lo que era suyo. La mañana de la reunión se vistió con esmero, eligiendo un traje oscuro que le devolvía el sentido de autoridad. Su cabello estaba impecable, su rostro sereno pero firme. En el trayecto a la sede, observó la ciudad pasar, los mercados, las escuelas, las interminables calles llenas de vidas que había ignorado por tanto tiempo. Pensó en Marisol, en el muchacho apilando madera junto a la casa, en el modo en que la esperanza había regresado a sus rostros. Eso era lo que estaba en juego. No solo poder, no solo venganza, sino la posibilidad de darle a otros lo que ella casi había perdido: un futuro. Cuando entró en la sala de juntas, la conversación se detuvo. Cada rostro se volvió hacia ella, algunos sorprendidos, otros cautelosos, algunos abiertamente hostiles. Evelyn no se inmutó. La silla al frente de la mesa la estaba esperando, y la ocupó como si siempre le hubiera pertenecido. Frente a ella estaba la carpeta con la evidencia, ordenada como si fuera un expediente judicial. Puso las manos sobre ella, sintiendo el peso de todo lo que la había llevado hasta ese momento. La reunión comenzó con la agenda habitual, pero Evelyn apenas escuchaba. Su mente estaba firme, su resolución inquebrantable. Cuando llegó su turno de hablar, no suplicó ni se justificó. Había estado en silencio demasiado tiempo. Había permitido que otros hablaran por ella, decidieran por ella, moldearan la narrativa de su vida. No más. El silencio se hizo pesado cuando el presidente del consejo le cedió la palabra. Evelyn abrió la carpeta y desplegó su contenido como si fueran cartas en una mesa. Habló sin prisa, su voz calmada pero con la fuerza de un mazo. Comenzó no con acusaciones, sino con la historia de la noche que le había cambiado la vida. La carretera mojada por la lluvia, el destello repentino de luces, el choque que había costado una vida y le había arrebatado la capacidad de caminar. Sus palabras eran precisas, como si testificara ante un tribunal mayor que el que tenía frente a ella. Cuando llegó a la evidencia, su tono se afiló. Presentó los hallazgos de Harold: la baranda manipulada, el vehículo no identificado, la investigación cerrada apresuradamente. Dijo en voz alta el nombre del hombre que había sido su rival y que ahora estaba ligado a varios de los miembros del consejo. Una onda de shock recorrió la sala, seguida por movimientos defensivos de quienes lo habían apoyado. Evelyn los miró uno a uno hasta que apartaron la mirada. No buscaba compasión. Estaba construyendo un caso irrefutable. Cuando terminó, el presidente sugirió posponer la decisión para revisar la evidencia. Evelyn no lo permitió. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Recordó a todos que aún era la fundadora, el nombre en el membrete, la mujer que había levantado esa fundación de la nada. Llamó a una votación, no sobre su destitución, como habían planeado, sino sobre la expulsión inmediata de cualquier director cuyo conflicto de interés amenazara la misión de la fundación. La moción quedó suspendida en el aire hasta que una directora joven, que siempre había admirado a Evelyn, la secundó. La votación fue rápida y contundente. Varios de sus opositores más vocales fueron obligados a renunciar, sus alianzas destruidas por el peso de la exposición pública.
El hombre cuyo nombre había perseguido a Evelyn por años ya no podría usar su creación como un arma contra ella. Cuando la reunión terminó, Evelyn permaneció sentada, su expresión inescrutable. No sentía triunfo, sino algo más profundo, más estable, la sensación de que el suelo bajo ella por fin había dejado de moverse. En las semanas siguientes, la fundación cambió. Evelyn estuvo presente para supervisarlo, ya no como figura distante en una pantalla, sino como una fuerza viva en los pasillos y oficinas. Entraba a las reuniones de estrategia y a las asambleas del personal, no como símbolo de tragedia, sino como una líder renacida. Los nuevos programas que impulsó se enfocaron en ayuda inmediata para familias como la de Marisol, en atender las crisis antes de que se convirtieran en titulares. Surgieron críticos, sí, pero también nuevos aliados, empleados jóvenes, inspirados por su compromiso directo, donantes que valoraban el renovado sentido de propósito. El primer gran proyecto bajo la nueva visión fue la construcción de un refugio para niños desplazados y sus tutores, un lugar concebido no como espacio de espera, sino como trampolín hacia la estabilidad. Evelyn visitaba la obra con frecuencia, viendo cómo las paredes se levantaban día a día, el sonido de martillos y sierras convertido en una música extraña y alentadora. Insistió en que las instalaciones tuvieran accesibilidad más allá de lo exigido por la ley, sabiendo por experiencia propia lo que significaba moverse en un mundo diseñado solo para quienes podían caminar. Cuando el refugio abrió, la ceremonia de inauguración fue distinta a cualquier otra. Había cámaras y reporteros ansiosos por contar la historia de la millonaria en silla de ruedas que había transformado su fundación. Pero también estaban allí las personas cuyas vidas ya habían sido tocadas por su nueva misión. Marisol y su hermano estaban en primera fila, con el rostro iluminado de orgullo. Cuando Evelyn cortó la cinta, la multitud estalló en aplausos, no los aplausos educados de las galas, sino el aplauso sincero de una comunidad que reconocía a una de los suyos. Después de la ceremonia, mientras los niños corrían riendo por los pasillos nuevos y brillantes, Marisol se acercó y le puso algo pequeño en la mano. Era otra pulsera, esta vez hecha con mayor cuidado, las cuentas formando un patrón que deletreaba las iniciales de Evelyn. Por un momento, Evelyn no pudo hablar. Cerró los dedos sobre el regalo y dejó que su calor la llenara. Comprendió que lo que había construido no era solo un refugio, sino un puente, entre ella y el mundo que había querido excluir, entre la pérdida y la esperanza, entre el pasado y el futuro. Esa tarde volvió a la finca, pero ya no le parecía una fortaleza. Las paredes parecían más suaves, las ventanas más claras. Rodó hasta el jardín y se detuvo bajo el jacarandá, donde antes había llorado en soledad. Ahora el jardín estaba lleno de sonido. Las risas de los niños de la inauguración aún resonaban en sus oídos. El zumbido lejano de la ciudad ya no era amenazante, sino acogedor. Vio el sol esconderse detrás de las colinas, la luz reflejándose en el metal pulido de su silla hasta convertirlo en oro. Pensó en la noche del accidente, en los años que había pasado en silencio, en el miedo que la había mantenido encerrada. Todo la había conducido hasta este momento, hasta esta alegría extraña y tranquila. La silla bajo ella ya no era una jaula, sino un trono desde el cual podía ver el mundo con mayor claridad que nunca. No era la misma mujer de antes del accidente, y nunca lo sería, pero quizá ese era el punto. No se trataba de volver atrás. Se trataba de avanzar, de construir algo más fuerte con lo que había sido roto. Cuando aparecieron las primeras estrellas, Evelyn deslizó la pulsera en su muñeca. Le quedaba suelta, un regalo infantil en la mano de una mujer, pero se sentía adecuada. Sonrió. No la sonrisa ensayada que mostraba a los fotógrafos, sino una sonrisa verdadera, sin defensa,
que no pertenecía a nadie más que a ella. Allá afuera, más allá de los muros, la ciudad latía con vida, y por primera vez en años, Evelyn sintió que se movía con ella. Las rejas seguían ahí, pero ya no la retenían. Se habían convertido, como todo lo demás en su vida, en algo que podía abrir cuando ella lo decidiera. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para que nunca te pierdas la próxima. Tómate un momento para ver nuestros otros videos. Hay más historias poderosas esperándote ahora mismo. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Algunas historias son demasiado significativas para guardarlas solo para ti.